Bien, estimados estudiantes del grupo Tesla, tengan ustedes un buen día. El tema que vamos a analizar en el área de literatura es el vanguardismo universal, con Frank Kafka, con su obra La Metamorfosis. El vanguardismo nos dice que surge a inicios del siglo XX. Plantea nuevas tendencias estéticas, profunda renovación del arte. Es un grupo de escuelas artísticas que rompen con los esquemas tradicionales. Su contexto, la Primera Guerra Mundial, crisis política y económica, cuestionamiento social. El vanguardismo. Dentro de las características tenemos el versolibrismo, influencia europea, experimentación lingüística y dos tendencias, social y pura. En el contexto también tenemos a lo que es Osenio de Leguía y como vemos aquí también en el contexto que nos anuncia la Primera Guerra Mundial, crisis política, económica y social y cuestionamiento de la razón. Bueno, acá quizás podríamos decir, nuestra literatura también tenemos a Carlos Oquendo Domán, eh, Rafael Benavides, César Vallejo, Alberto Hidalgo, Emilio y César Moro. Los representantes, nos dice, en Francia tenemos a Proust, Alemania, Kafka, Rusia, Gorky, en Estados Unidos, Hemingway, Flaubert, y en Irlanda a Joyce. Frank Kafka. Escritor checo en lengua alemana, nacido en el seno de una familia de comerciantes judíos. Se formó en un ambiente cultural alemán y se doctoró en Derecho. Su obra se caracteriza por una marcada vocación metafísica y una síntesis de absurda ironía y lucidez. Su existencia atribulada y angustiosa se reflejaba en el pesimismo irónico que impregna su obra. Murió a causa de la tuberculosis. Algunas de sus obras en el proceso La Metamorfosis, La Condena, El Chofer, América en la Colonia Penitenciaria, El Castillo, un médico rural. En producción literaria, en sus obras, los temas de Kafka nos dice que son la sociedad, la frustración y las angustias, sensación de culpabilidad que experimenta el individuo al verse amenazado por una de sus fuerzas desconocidas que no alcanza a comprender y halla fuerza de su control. En la filosofía Kafka es afín el danés, es en cuanto a la técnica literaria en su obra participa las características del expresionismo y surrealismo y estilo lúcido e irónico de Kafka, en el que mezcla con naturalidad, fantasía y realidad de su obra un aire claustrofóbico y fantasmal, como sucede, por ejemplo, en su relato La Metamorfosis. ¿Sí? Y otras producciones tenemos acá El Castillo, El Rosero, El Proceso, perdón, Proceso, eh, La Condena, un relato, La Metamorfosis, Carta al Padre, epistolar, En la Colonia Penitenciaria, El Proceso, El Castillo, América, Cartas a Milena y Cartas a Felice. La Metamorfosis. Es una breve novela, la que inmortaliza tiene 32 años. Le hizo leer el manuscrito a Felicia y ella no reaccionó. Quedó desconsolado pensando que su obra no era tan buena como él sospechaba. La metamorfosis. No era un sueño su habitación, una auténtica habitación humana. Si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes, harto conocidas por encima de la mesa, sobre la que se encontraba extendido un muestrario de paños desempaquetados. Samsa era
viajante de comercio, estaba colgado aquel cuadro que hacía poco había recortado de una revista y había colocado en un bonito marco dorado. Representaba en una dama ataviada con un sombrero y una boa de piel, que estaba allí sentada muy erguida y levantada hacia el observador un pesado manguito de piel en el cual había desaparecido su antebrazo. Gregorio Samsa. Es el protagonista del relato. Vive con sus padres y con su hermana y lleva 5 años trabajando en la misma empresa. Empezó a trabajar para pagar una deuda de su familia. Una mañana se levanta que se ha convertido en un enorme y repugnante insecto. Trataba de hablar con el gerente, pero que no le despidan. Por esto lo ve y huye. Empieza el calvario de Gregorio, porque a pesar de su insecto, su conciencia sigue siendo totalmente humana. Sí, es que Gregorio Samsa se había convertido en este insecto, pero lamentablemente la familia que estaba a su alrededor no lo ayudaron. Solo era una hermana quien le ayudó, pero al final esta hermana se convirtió en su enemiga que lo mató. Pero Frank Kafka, perdón, Gregorio Samsa, al que más odiaba era su padre, porque era una persona muy idónea, no lo trataba con cariño. Características de los personajes. Nos dice que Gregor Samsa es el personaje principal, un joven viajante de comercio que sostiene a su familia. Es quien sufre la metamorfosis al convertirse en un escarabajo reservado y trabajador. Grete, joven de 17 años, hermano de Gregor, se encargaba del cuidado de su hermana, el personaje que sufre el cambio de su personalidad más evidente, alegre e interesada. Señor Samsa es el padre de Gregor, un hombre de avanzada edad debido a su situación laboral inactiva. Ha ido ganando peso y perdiendo agilidad. Trataba a Gregor con indiferencia luego de la transformación cruel y violenta. Señora Samsa es la madre de Gregor, con salud irregular. Se cansa con facilidad y le falla la respiración frágil e injusta. La sirvienta, una señora muy anciana y delgada, encargada de los quehaceres domésticos, sarcásticos e humorísticos. El procurador, hombre de negocios, supervisor y administrador de jefe de Gregor. Y los 3 huéspedes vivían con los de Samsa, que eran exigentes y compartían entre ellos. ¿Sí? Entonces, es ahí como nosotros podemos ver acá la obra de Frank Kafka, cómo en sí se convierte en un insecto, ¿sí? Y es por eso que se le llama la metamorfosis. Bien, estimados estudiantes del Grupo Tesla, espero que sea de gran ayuda para poder completar tu libro de actividades. Gracias.